Ven y avancemos juntos. Hola, vamos entonces a continuar con el módulo 2, que es desplegando aplicaciones en Vistol. Según lo que hemos acordado en el temario para el despliegue y configuración de trabajar con aplicaciones o desarrollar aplicaciones en Vistol. Entonces lo que vamos a ver en el módulo 2 es los fundamentos para el despliegue de una aplicación en Vistol. Lo primero que debemos tener en cuenta es cómo crear esquemas y cómo trabajar con esos esquemas. Luego obviamente vamos a ver cómo trabajar o crear mapas. Pero en este video vamos a trabajar lo que son esquemas, particularmente esquemas. Entonces, los esquemas. Un esquema XML define la estructura de una clase de mensaje en XML, puesto que este tipo de esquema usa el lenguaje de definición de esquemas XML, que es el XSD. O sea, en Vistol, cuando yo creo un esquema, estoy creando una estructura para la transmisión de la información, ya sea de los registros o de los archivos que se convierten en registros a través de estos esquemas. Entonces, en Vistol lo que yo creo es la estructura a través de los esquemas. Pero es que yo tengo un archivo XML y ese archivo XML tengo el XSD. Ese me puede servir para incorporarlo en Vistol. Pero entonces debo de tener en cuenta tanto de recepción como de envío, esos dos puntas, digámoslo así, o esos dos puntos de acceso, ya sea de envío o de recepción, tienen que tener una estructura. Para tener esa estructura lo hacemos basado en esquema. Hay diferentes tipos de esquema. Aquí los podemos ver. Tenemos el esquema XML, tenemos el esquema de archivos sin formato, tenemos el esquema de sobre y tenemos el esquema de propiedad. Sí, ahí en la diapositiva pues está la información que podemos leer, que está basada en la página oficial de Microsoft, donde nos explica los diferentes tipos de esquema. Entonces, nosotros en clase pasada creamos un proyecto en Vistol. Recuerden que creamos un proyecto de la siguiente forma. El nombre que le colocamos fue Vistol Dev Ejemplo. Y lo creamos diciéndole archivo nuevo, proyecto. Y en archivo nuevo proyecto elegíamos la plantilla proyectos de Vistol y elegimos la plantilla proyecto vacío de Vistol Server. En este momento, al crearlo, ese proyecto lo tenemos ya disponible para empezar a trabajar. ¿Ok? ¿Cuál es el orden de trabajar en Vistol? Pues a modo particular el orden es construir los esquemas, porque es lo que me va a determinar cuál es la estructura de los mensajes, tanto de recepción como de envío, que va a tener la orquestación, que va a tener la aplicación de Vistol. Recuerden que aquí estamos trabajando ya directamente un proyecto que es una aplicación en Vistol. Si el video te está gustando, dale like y suscríbete. Si quieres que creemos un curso completo sobre este tema, escríbelo en los comentarios. Ese proyecto o esa aplicación, como la veíamos la vez pasada, y aquí haciéndoles un pequeño repaso, recuerden que la aplicación de Vistol es una característica que tiene Vistol que facilita la administración y solución de problemas en un entorno empresarial. ¿Listo? Una aplicación de Vistol es una agrupación lógica de elementos denominados artefactos. Uno de esos artefactos es un esquema o varios esquemas. ¿Sí? Entonces, siguiendo acá con los esquemas, permite crear, editar y administrar esquemas para usarlos como una aplicación. Son las estructuras en XML, XSD dentro de las aplicaciones de Vistol. ¿Cómo se crean esos esquemas? Bueno, aquí ya teniendo el proyecto de Vistol, nos vamos al proyecto, lo seleccionamos, le decimos
proyecto y le decimos agregar nuevo elemento. Al decirle agregar nuevo elemento, aquí me aparecen los diferentes esquemas que puedo trabajar. Miren, por ejemplo, ahí tengo un esquema de tipo JSON. La estructura es XML, la estructura es XSD, pero me permite hacer la conversión de una petición que yo haga a través de JSON o a través de URL utilizando JSON. Entonces vamos a utilizar este esquema. El nombre que le podemos dar es el nombre que queramos. Un caso particular. Aquí no necesariamente lo tengo que hacer en la raíz. Yo puedo crear una carpeta y en esa carpeta puedo crear una carpeta que se llame esquema. Lo puedo colocar en inglés, en español, no hay ningún problema. Y dentro de la carpeta, entonces puedo decirle clic con el botón derecho, agregar nuevo elemento. Y ahí puedo agregar el esquema. ¿Sí? Allí puedo agregar el esquema. ¿Ok? Entonces, digamos que como esquema vamos a colocar uno, ¿verdad? Un esquema que se llame, por ejemplo, órdenes de compra. Digamos que lo vamos a hacer sencillo para no enredarnos. Al darle agregar, miren, observen de una vez que él me construye el archivo XSD. ¿Sí? Aquí en el root, si quiero, permítame un minuto, no le voy a colocar root como tal, es un nombre cualquiera, simplemente le puedo presionar F2 y le coloco como root órdenes de compra. ¿Listo? Que me queda como la raíz de la estructura. Quiere decir que la estructura se va a llamar órdenes de compra. ¿Sí? Ahora, ¿qué debo de crear en la estructura? Ya está creada la estructura. Ahora tengo que crearle los elementos que va a tener esa estructura. O sea, los campos que va a tener esa estructura. Para crearlo simplemente le doy clic con el botón derecho del mouse y aquí me aparecen las diferentes opciones. ¿Sí? Insertar nodo de esquema. Entonces yo puedo venir acá y buscar qué tipo de elemento necesito agregarle. Entonces aquí está el esquema con la raíz y entonces venimos acá y le decimos insertar nodo de esquema y aquí me aparecen diferentes tipos de elemento, o sea, de elemento de la estructura que puede tener ese esquema. Por el momento solo nos vamos a concentrar en este elemento de campo secundario. ¿Cuántos vamos a agregar? Los que necesitemos. Entonces, por ejemplo, supongamos que en la orden de compra o para generar la orden de compra yo necesito un número de orden o número orden, ¿verdad? Al darle enter inmediatamente él me construye el campo o él me construye el elemento del esquema, de la estructura. Es muy parecido a como cuando uno genera un dataset. Es muy parecido, ¿verdad? Recuerden que el dataset también me puede generar los esquemas, ¿sí? Me puede generar la estructura. Entonces aquí yo puedo decirle que número orden, el tipo de campo que quiero que tenga. Si es un string, si es un varchar, si es un char, ya son campos de tipo XML con los que yo puedo trabajar. ¿Eso qué me permite? Que no importa cuál sea el origen, no importa cuál sea el destino, puedo trabajar con ellos. Adicional, yo puedo venir acá y determinar si le voy a colocar una nota, de pronto, como una especie de mensaje o de ayuda para saber qué hace ese mensaje. Entonces acá le puedo colocar campo donde debe ir el número de la orden de compra, ¿sí? O ya lo que yo determine hacer con esa nota. ¿Listo? Listo. Que necesito otro campo dentro de la estructura. Entonces vengo acá, insertar nodo de esquema, elemento de campo secundario y le voy a colocar el nombre que yo necesite. Entonces le voy a colocar, por ejemplo, fecha orden. ¿Listo? Le doy un enter y aquí determino qué tipo de campo es, ¿verdad? Debo de tener cuidado. Recordemos lo que hemos venido hablando porque hay tipos de campo que los podemos manejar por acá como los campos DEI.
Pero recuerden que los campos de ahí hay que tener un poquito de cuidado con ellos. ¿Sí? Igual vamos a manejarlo. Si vemos que se nos puede complicar de pronto en manejarlo, los cambiamos a tipo fecha para efectos del ejercicio. También le puedo colocar una nota donde aquí le puedo decir campo, perdón, se lo voy a editar acá, campo para registro de la fecha de la orden. ¿Sí? ¿Listo? Y un tercer campo, algo sencillo por el momento, le voy a decir elemento de campo secundario, le voy a llamar need cliente. Digamos, por el momento lo vamos a hacer así, sencillito, ¿verdad? Y le voy a colocar una nota. Need del cliente que se genera la orden de. ¿Listo? Le doy a aceptar y ya tengo una estructura a través de un esquema. ¿Sí? Ya tengo una estructura a través de un esquema. Observémoslo acá. Aquí lo podemos observar. Ese esquema. ¿Listo? Tiene unas propiedades que poco a poco las iremos revisando. ¿Listo? Más adelante las iremos revisando cuando ya comencemos a incorporar este esquema en toda la solución de una aplicación de Visual. Vamos a crear otro esquema. Bueno, aquí simplemente lo que le digo es guardar y vamos a crear otro esquema. ¿Ok? Digamos que vamos a crear un esquema acá donde voy a tener como una especie de clientes, una lista de clientes, o para la lista de clientes, entonces lo voy a decir aquí esquema y le voy a colocar un nombre. El nombre que le voy a colocar entonces es clientes empresa. Digamos que lo voy a complicar un poquito, pero solo por el nombre. Empresa. ¿Listo? Le doy a aceptar y ahí tengo nuevamente mi esquema. ¿Listo? Si más adelante necesitamos otro esquema, pues ya sabremos cómo crearlo. Pero por el momento, digamos que les estoy mostrando cómo podríamos construir los diferentes esquemas. ¿Ok? Entonces aquí venimos y inmediatamente lo voy a construir y le digo elemento de campo secundario y digamos que lo voy a llamar need cliente. El tipo de dato importante, el que voy a necesitar. Supongamos que necesito otro campo que se llame nombre cliente. Otro campo que voy a necesitar, supongamos que lo voy a colocar aquí, cupo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, need cliente, le voy a colocar nota, si quiero colocarle nota. Entonces acá, campo para los need de los clientes. ¿Sí? En el nombre del cliente le puedo colocar campos para los nombres de cliente. En cupo, así como hicimos en el anterior, que podíamos cambiarle el tipo de dato, entonces yo puedo venir aquí y cambiar el tipo de dato. Determinar si lo voy a manejar como tipo string, como doble, como lo quiera manejar, ¿verdad? Si va a tener decimales, entonces lo coloco doble o float. Aquí le voy a decir que es un entero. Digámoslo para observarlo. Y acá le puedo escribir cupo de los clientes. ¿Listo? Aquí podemos observar algo muy importante. Cada campo, en este caso, cada campo de la estructura, miren que al yo irme moviendo, ¿sí? Yo puedo venir acá entonces decirle que cliente es empresa, lo puedo cerrar, lo puedo abrir, puedo cerrar los campos, ¿sí? Digamos que ahí puedo ver los diferentes campos o estructura que el cliente
que el esquema de clientes empresas tiene, ¿sí? ¿Y eso qué es? Es muy importante, ya que esto es lo que nos va a permitir saber estructuralmente cómo se recibe la información, vuelvo y digo, ya sea de envío o de recepción, ¿sí? Lo mismo sucede con las órdenes de compra, ¿sí? Aquí la tenemos. Y de esa manera tenemos los diferentes esquemas con que podemos trabajar en una aplicación o en una solución de Visual. ¿Cuántos esquemas podemos tener? Muchísimos. Todos los esquemas que necesitemos. Todos los que necesitemos y tengamos que trabajar. Por ejemplo, una orquestación, ¿sí? Puede tener la recepción de 10 tablas o el proceso con 10 tablas. Entonces yo necesitaría, en promedio, podría ser 10 esquemas o uno solo, pero en el proceso de integrarlo puedo crear la unión de esas varias tablas con los diferentes campos a través de los esquemas. Entonces, para que nos quede claro, cada esquema es una estructura de la información que la aplicación de Vistol va a manejar o puede manejar. ¿Ok? Entonces, en este momento, para este proyecto o para este ejemplo en particular, creamos dos esquemas. Uno que se llama clientes empresa, otro que se llama órdenes de compra. En el transcurso de los demás módulos, vamos a crear más esquemas. Digamos, ya lo sabemos más o menos cómo lo creamos, pero era como centrarnos en este detalle para que vieran cómo podíamos crear los esquemas. Esto también es muy importante porque estos esquemas son muy parecidos a lo que se denomina los contratos que yo tengo en WCF. ¿Sí? Los contratos. La comparación un poquito es que los contratos allá tienen métodos web, estos esquemas tienen campos. ¿Sí? Entonces funcionan muy parecidos a contratos, funcionan muy parecidos estructuralmente a dataset, que ya lo vamos a ver cómo funciona más adelante. Entonces, por el momento podemos ver que así nos queda creado los dos esquemas de ejemplo para este módulo de creación de esquemas. ¿Listo? Entonces aquí cerramos este esquema, cerramos este, lo guardamos y ya tenemos en nuestro proyecto dos esquemas con los cuales vamos a ir trabajando más adelante. Nos vemos en la próxima, ya para continuar con el siguiente video, el siguiente módulo, donde hablaremos de los mapas, que también se denomina asignaciones. Chao.